porque hoy Morena ya cumplió con este proceso de instaculación, se le llama, este sorteo, donde determinan quiénes son las y los candidatos a plurinominales, o sea, las personas que van a entrar por la vía plurinominal al Senado o a la Cámara de Diputados. Y miren, eh, eh, pareciera para muchos, quizás si lo vemos así, pareciera que este fue como más la rifa del tigre. ¿Quiénes son los que salieron rifados en esta lista? Ahí les va. Yo voy a regresar a las listas del Senado. Son 16 espacios los que sortearon. Son 16 espacios no reservados a la lista de plurinominales, 8 para hombres y 8 para mujeres. ¿Quiénes quedaron de los hombres? Omar Helen García Palomar, Samuel Vadillo Amador, Américo Villarreal Santiago, o sea, el hijo del actual gobernador del estado de Tamaulipas, Mariano Casas Valadez, Francisco Pérez Arce, Agustín Moreno López, Ulises Ángel Piña García, el Fisgón, quedó Rafael Barajas, el Fisgón. De mujeres está María Villa Figueroa, Edelia Ortega Márquez, Erika Telechea González, Emma Orantes Ortega, Elvira Arellano Olayo, Marcela Márquez Monroy, Michelle Alejandra Tejeda Medina y María Barbosa Flores A. Y también Adriana Gómez Grajales. Adriana Gómez Grajales, quizás algunos no se acuerdan de ella, pero pues Adriana Gómez Grajales también, además de haber ocupado un lugar importante dentro de Morena, ella fue secretaria de Bienestar del Estado de Chiapas. Ella fue secretaria de Bienestar del Estado de Chiapas. Ahora, siguiendo con esta lista, en el caso de las diputaciones, se dividieron por circunscripciones y fueron dividiéndolas entre militantes y simpatizantes. O sea, es decir, en sus listas fueron pasando entre militantes y simpatizantes para ver cómo iban quedando pues estas listas. Fue un proceso que se tardó más de 3 horas, en donde de hecho hubo quejas por los errores porque luego ya no sabían ni en qué número iban, de tanto que se sorteó. A veces Mario Delgado decía, bueno, ¿y en qué número vamos? Y si era este o era el otro. O sea, ya no sabían ni siquiera en qué número iban. Y al final, pues quedó una lista donde se integraron personajes que, fíjense, hay uno que otro que está, y ahí es donde yo no entiendo, pero debería de ser así, que entró como, se supone que si tú ibas a hacer, no sé, buscabas una diputación por mayoría relativa, no podían contarte para una plurinominal. Bueno, eso no importó, porque por ejemplo, el caso de Fabio Castellanos, que aparece en las listas de Morena buscando una diputación en Jalisco, también aparece como plurinominal, Fabio Castellanos. La regla era que o sea, vas por uno o vas por otro. Ajá, exacto. Pero esa regla me quedó claro que se rompió incluso con las diputaciones, porque la regla incluso era, si tú te registras para presidente municipal, no te puedes registrar para otra diputación, o sea, no podías aparecer en otra. ¿Para qué? Para darle espacio a la mayor cantidad de militantes que son la gente de sus bases, pues. Eso no pasó. Por ejemplo, en el caso de Puebla, muchos candidatos que querían la alcaldía terminaron estando en la diputación. Digo, no es que nos extrañe, esas negociaciones o sea, esas negociaciones existen por completo. La bronca es, no digas que vas a hacer algo y no lo hagas, ¿no? Esa siempre al menos ha sido mi lema. No digas que no vas, o sea, no digas que no vas a meterlos en las listas si se registraron en otra, cuando al final los vas a terminar metiendo en las listas. A nadie le espanta que una persona que buscó o que tenía una aspiración por una presidencia municipal y que no la consiguió aparezca en una lista como diputado. No, a nadie le debería de sorprender, no está mal. Pero, por ejemplo, a Rivera Vivanco, ¿no? Que quería ser alcaldesa de Puebla, le terminaron dando la diputación por el distrito de Tepeaca. Ella ni siquiera es de Tepeaca. O sea, ella vive en Puebla, buscaba la presidencia municipal de Puebla y le terminaron dando como a modo de consolación o a modo de negociación la diputación de Tepeaca. O sea, no, a ver, ella buscó ser gobernadora. O sea, no es que no lo conozca, lo conoce. Pero ¿qué madres vas a hacer ahí? ¿No? Por ejemplo.
Entonces, sí hubo ciertas cosas que cuando volteas a ver dices, a ver, no es que esté mal que las hagas, nada más no digas que no las vas a hacer y las terminas haciendo, pues es una, ajá. Miren, por ejemplo, esta la voy a poner en grande porque aquí es donde presentan cómo estuvieron las candidatas indígenas, por ejemplo. Porque acuérdense que aquí se registraron también las candidaturas indígenas y además se registraron también por acciones afirmativas, por ejemplo, las de migrantes. Hubo cerca de 400 registros para ser diputado migrante. En el caso de la insaculación para diputados federales por acción afirmativa indígena, prácticamente todas son mujeres. Hubo un par de casos reservados que ya eran para personajes que estaban pues pactados. Y ahí es donde esta transmisión de 3 horas y cacho empezó a desesperar a más de uno. ¿Qué otros nombres, por ejemplo, salen aquí? Sale el de Jorge Gómez Naredo, ¿no? Sale el de Jorge Gómez Naredo, que él, como es consejero de Morena, digamos que el sorteo fue entre consejeros y militantes. Entonces, fueron rifando entre consejeros y militantes para rellenar las listas. Jorge Gómez Naredo, analista político que tiene también su medio, etcétera, y obviamente consejero de Morena, pues sale dentro de esta rifa y queda como candidato a una, como plurinominal más bien en la primera circunscripción. Él está en el 5.º lugar, pero ¿saben quién también está en esta lista? Cruz Pérez Cuellar, el actual alcalde de Ciudad Juárez, por ejemplo. Mientras que el hermano de Cruz Pérez Cuellar quedó en la primera circunscripción, pero como candidato a diputado. Entonces, imagínense, suponiendo, acuérdense que la regla de los plurinominales es a menor cantidad de votos, más plurinominales entran. O sea, esa es la regla, es al revés. Morena, de plurinominales de Morena, si Morena llega a ganar casi todas las mayorías relativas, entrarán menos plurinominales, porque la intención del plurinominal es equilibrar con aquellos que han perdido. Entonces, por distritos, depende el distrito, depende la circunscripción, depende, o sea, la cantidad de votos que se tengan por partido político en la circunscripción. Si son muchos, entran menos. Si son menos votos, entran más plurinominales. Imagínense, supongamos que en la primera circunscripción que abarca el estado de Chihuahua, imagínense que ahí no tengan tantos votos y que puedan entrar todos, pero que gane, por ejemplo, el hermano de Cruz Pérez Cuellar. Entonces tendríamos en la Cámara de Diputados a Cruz como pluri y a su hermano de mayoría relativa. Por ejemplo, ese es un escenario. Ahora, en cuanto a otros perfiles que salieron aquí, ya les platicábamos el de Fisgón, también sale el de Epigmenio Ibarra, por cierto, salió Epigmenio Ibarra, pero también, ahí les van, sale un hermano de Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador, el hermano que dijo que sí quería regresar a la política. Él entra, José Ramiro López Obrador, entra también César Raúl Ojeda Subieta, entra también dentro, o sea, vaya, estos son los que salieron sorteados, porque se estuvo difundiendo una lista en donde aparecían todos los nombres y se difundió desde en la tarde. Bueno, esa lista eran los posibles los que podían salir, que era la lista de militantes y la lista de consejeros, dividida en hombres y mujeres. Entonces, de esa lista, no son todos, son los que les estoy mencionando ahorita, solo por hacerlo un poco a gran escala. en el caso, por ejemplo, de la cuarta circunscripción, entra también una repetición como la de Fabio, Víctor Hugo Romo. Víctor Hugo Romo sabe el sorteado para una pluri, pero también buscará una diputación federal. Y también sale Sebastián Ramírez Mendoza. Sebastián es el actual dirigente de Morena en la Ciudad de México y se la ha visto complicada porque, de hecho, hay una serie de manifestaciones afuera de la sede de Morena en la Ciudad de México y también afuera de la sede de Morena Nacional por justamente esta repartición de escaños o de curules. Entonces, Sebastián, que él encabeza Morena Ciudad de México, pues salió en el primerito lugar de la circunscripción número 4
también sale Víctor Hugo Romo, y en esa misma sale Jesús Ramírez Cuevas, en la cuarta circunscripción, el actual vocero de la presidencia, pues también entraría y habrá que ver como plurinominal a la Cámara de Diputados. Vemos muchos de estos nombres, Epigmenio por ahí también se mencionó, porque aparte Epigmenio pues aparecía, de hecho, en las listas generales, pero en las listas generales están todos los que son consejeros de Morena. O sea, si usted quiere ser consejero de Morena, tiene que esperarse a que se dé todo este proceso, pero ahí aparecían absolutamente todos. Al final ya no se vio el nombre de Pigmenio Ibarra, pero sí el de Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, las pluris no vamos a decir que están mal, ¿no? O sea, es un sorteo que ahí tiene Morena, pero sí se han dado representaciones o se han dado exigencias en contra de las designaciones de Morena. Y miren, de hecho, afuera de la sede, como les digo, afuera de la sede nacional de Morena, sí se han dado muchos comentarios. Y aquí Mario Delgado, como que intentaba, de hecho, en su rueda de prensa, justificar la inclusión de ciertos perfiles que no son afines ni mucho menos cercanos a la 4T. Ya lo ha estado haciendo, pero creo que el mensaje que da Mario Delgado no es un mensaje, y lo digo, y ojo, yo entiendo la necesidad de un pragmatismo, un sano pragmatismo, pero siempre respetando los límites y sobre todo respetando a tus bases. Creo que Mario Delgado, al momento de dar el mensaje que les voy a poner, no está explicándolo de una manera que sea entendible para las bases, ni siquiera está haciendo operación cicatriz, ni mucho menos, sino que básicamente le está diciendo que no son suficientes. Pues eso es lo que se entiende desde las bases de Morena. Quiero que ustedes escuchen esto. Alaba yo la importancia del momento que estamos viviendo, donde se están conformando dos bloques y queremos que el nuestro sea mayoritario, porque la incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas en el pasado no nos pone en riesgo, sino porque se venga alguien a sumar que estuvo en el PRI, Morena se va a volver priista. No, Morena tiene principios, tiene valores y tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar. Nosotros nos vamos a cambiar, quienes cambian son ellos y que tendrán que hacer política bajo otros parámetros muy diferentes y que tendrán que contribuir a lo que está proponiendo nuestro movimiento. Yo tuve muchos cuestionamientos como coordinador parlamentario cuando hicimos una alianza con el Partido Verde. Acuérdense que el Partido Verde en el 2018 no fue con Morena, fue con el PRI, si no me equivoco, y antes habían ido con el PAN. Entonces decía, pero ¿cómo nos vamos a aliar en el Congreso con ellos? Pues porque ellos nos ayudaron a hacer la mayoría y votaron todas las reformas del presidente López Obrador. Y si no hubiéramos tenido esa suma, no hubiéramos tenido la mayoría calificada, no hubiéramos logrado las reformas constitucionales. ¿A cambio de qué? De nada. Ellos quisieron sumarse al proyecto y eso nos ayudó a tener la mayoría calificada. Esa alianza que se forjó en lo legislativo después trascendió a lo electoral en el 21 y nos fue muy bien. Y ahora nos va a ir muy bien. Necesitamos a nuestros aliados, son estratégicos, el PT y el Verde, porque la Constitución no permite que ninguna fuerza política logre por sí sola la mayoría calificada. A nosotros nos fue muy bien en el 18, pero no logramos la mayoría calificada. Solo puedes lograrla en alianza. ¿Qué buscan los partidos ellos? Pues también obviamente sumar la mayor cantidad de votos y eso nos beneficia también a nosotros. Entonces por eso tienen la búsqueda de liderazgos o gente que participó en política que todavía represente algo o que tenga cierto prestigio dentro de la sociedad a pesar de haber participado en el pasado en otros partidos. Entonces tenemos que estar siempre buscando el balance entre la eficacia electoral y nunca poner ni comprometer ni poner en riesgo nuestros principios. Si no. Volvemos al punto. Insisto, no es que esté mal
que se tenga un equilibrio y que abras las puertas a otros simpatizantes de otras ideologías, de otras corrientes, sobre todo cuando tu finalidad, porque insisto, la obligación de Mario Delgado es ganar elecciones, esa es su chamba, pero también la de cuidar la ideología del partido y cuidar que si se ganan elecciones no sea nada más ganar por ganar, sino que sea ganar para ocupar espacios y transformar la política. Uno diría, y yo se los he platicado, si tú ves la lista de diputados, de senadores y demás, son uno que otro perfil impresentable, uno que otro perfil que te brinca mucho, pero esos perfiles pesan demasiado. ¿No? El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que recientemente vuelve a hacer noticia por otra investigación de la Fiscalía General de la República. Y lo peor es que ni siquiera son puestos que haya entregado Morena, sino que se dieron mediante una negociación al Partido Verde. Y el Partido Verde, yo lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con el Partido Verde. Como alguien que trabajó allá adentro, se los digo de todo corazón, el Partido Verde solamente va a velar por sus intereses. El 2018 fue una prueba exactamente de eso. Fueron en alianza con el PRI. Cuando pierden, ¿qué es lo que hacen? Buscan una alianza con Morena, porque el PRI ya no representaba al partido, o el PRI ya no les representaba futuro. Entonces van con Morena y les aseguran continuidad. Cuando Mario dice es que no se negoció nada, no, pues es que no es que se tengan que negociar algo, no, es intrínseco. O sea, si el Partido Verde se va y se mete y te busca para una coalición, no es necesariamente porque esté buscando a cambio de algo, ¿no? Porque normalmente te dicen que es a cambio de que metas su agenda parlamentaria en la discusión y demás. No, es porque quieren seguir recibiendo dinero del erario y porque saben que si se va con otra alianza o si se van solos, no lo van a lograr. O sea, ella es intrínseco lo que el Partido Verde quiere. O sea, ya no, esto no se debería ni siquiera de cuestionar de si hubo algo a cambio o no. Aquí el tema es que Morena debe ser muy cuidadoso en tener un equilibrio, pensando en que el Partido Verde en 3 años nos manda la fregada a la 4T y que regrese con el PRI. Eso es lo que tendrían que empezar. Es que muchos lo pueden hacer. Porque más de uno de los que están en este momento en el Partido Verde lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los que se están metiendo al Partido Verde son expristas que acaban de renunciar porque están enojados con su dirigencia. Alito Moreno no sobrevive, exacto, no con la corriente. Alito Moreno no va a sobrevivir como dirigente del PRI después del 2024, después de las elecciones. Alguien más va a tomar la batuta. Y todo apunta o a que sería Beatriz Paredes o a que sería Don Corleone, pues ¿cómo se llama? Sonorense. Sí. Don Corleone, que le Manlio. Manlio Fabio Beltrones. Ambos, tanto Beatriz Paredes como Manlio Fabio Beltrones, ya han sido dirigentes del PRI. Y Beatriz Paredes, cuando era dirigente del PRI, fue exitosa ganando elecciones. Y Mario Fabio Beltrones, de manera bastante cuestionada, pero también. O sea, son dos priistas que son respetados dentro de sus estructuras. Si estos dos priistas retoman el PRI y sacan la corriente de Alito, que aseguró encargo con las plurinominales 3 años o 6 años respectivamente, si son senadores o diputados, ¿qué creen que va a pasar con todos estos priistas que se fueron al Partido Verde? ¿De verdad están pensando que el Partido Verde va a durar más allá del próximo, más allá de septiembre, octubre de este año? Es que es a lo que vamos. O sea, porque para construir la mayoría relativa, la mayoría total, pues, para ganar y para votar, necesitas tener las 2/3 partes de las cámaras. Para eso necesitas que entren diputados del PERDE, del PT, de Morena, e igualmente senadores. ¿Qué les garantiza que una vez afuera Alejandro Moreno Cárdenas, estos personajes que están en el Partido Verde no se vayan y migren directamente al PRI? O que el Partido Verde se convierta otra vez en el aliado del PRI. Lo he explicado muchas veces. No es un escenario descabellado. Podríamos tener 3 alianzas nada más. PAN, Movimiento Ciudadano, PRI Verde y Morena PT. O sea, estas son 3 coaliciones que perfectamente podrían pintar rumbo al siguiente periodo de la Cámara de Diputados, rumbo al menos la próxima administración. 3 coaliciones. Y no estoy diciendo que estaría mal, porque también entrarían otros perfiles, pero tendría Morena que aprender a negociar y Morena tendría que aprender a voltear y a no garantizar o a no meter las manos al fuego por un partido que a todas luces parece que esa es su tirada. Entrar la caballada priista a través del Verde, esperar a que se den los cambios y entonces retomar la alianza con el PRI. Obviamente esto ha sido
cuestionado por militantes. Y Filippo Cádiz, por ejemplo, ha sido muy crítico afuera de la Cámara o afuera de la sede de Morena, hizo este cuestionamiento. Va por su 6ª diputación. La democracia de Mario Delgado. Una cosa bien bonita. Fue el único diputado en esta legislatura, la legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que presentó una iniciativa en contra de la reelección y se va a reelegir. Esas son las cosas que nos están dejando, esos son todos los chismes que nos están dando, el atolito con el dedo que todos los días nos están poniendo enfrente, y eso es lo que estamos buscando, que no tengamos eso de no robar, no mentir y no traicionar, que no queden palabras bonitas, que queden realidades, que queden formas de hacer política de a de veras, no nada más con los políticos, nada más con los hambreados y con los buscahueso, porque no me van a decir que nosotros, los que nos quemamos las suelas, los que hablamos, los que nos escupieron, nos corretearon, nos golpearon para construir este partido, no merecemos nada. Va por su 6ª diputación. La democracia de Mario Delgado. Sí, ahí está. O sea, ellos están justamente haciendo estos cuestionamientos porque, por supuesto, están viendo que al menos el 60% de los panistas, al menos en la Ciudad de México, pues se fueron y se metieron directamente a Morena.